Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. En el día de hoy vamos a estar hablando del tema no mirar atrás. El compromiso es seguir a Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso lo dice la Biblia en Hebreos capítulo 12:2. Pero vamos a estar reflexionando en Lucas 9:62, que dice de la siguiente manera: nadie que ponga su mano en el arado y luego mire atrás es apto para el reino de los cielos. Por eso el tema se llama no mirar atrás. Entonces, hermanos y amigos, vamos a estar reflexionando a través de este texto de no mirar atrás. Jesús estaba enseñando a sus discípulos, Jesús estaba invitando a sus discípulos a seguirle, y muchos de sus discípulos colocaban excusas: déjame ir a enterrar a mi padre, déjame que me despida de mi familia. Pero el Señor Jesús les dijo: cualquiera que pone su mano en el arado y sigue mirando atrás no es digno del reino de Dios. Es decir, puestos los ojos siempre delante, nunca mirando atrás. Eso nos hace acordarnos de aquella historia de la esposa de Lot, donde los ángeles del Señor sacaron a la familia de Lot por petición de Abraham. Abraham empezó a orar al Señor y a decirle: Señor, no destruyas esa ciudad, si hay siquiera 50 justos, si hay 30 justos, si hay 20 justos, si hay 10 justos. Empezó a hablar con el Señor hasta que Abraham terminó diciendo: si hay siquiera uno justo, no destruyas a esa ciudad por causa de ese justo. Pero en realidad, en Sodoma y Gomorra, ningún habitante de esa ciudad era justo. Los únicos que eran justos eran los que llegaron como inmigrantes, como extranjeros, que eran Lot y su familia. Entonces, por eso Dios saca a Lot y su familia. Pero los ángeles del Señor, cuando empiezan a derramar el juicio sobre Sodoma y Gomorra, le dicen a Lot y a su familia que sigan hacia adelante, que no miren atrás, que pase lo que pase, escuchen lo que escuchen, suceda lo que suceda, no miren atrás. El ángel no les dijo lo que sucedería si miraban atrás, solamente les hizo la advertencia: salgan de aquí, porque no podremos destruir esta ciudad hasta que ustedes no salgan de la ciudad, pero no miren atrás, vean lo que vean, escuchen lo que escuchen, estén sintiendo lo que estén sintiendo, no miren atrás, porque es peligroso para sus vidas. Eso no se lo dijo el ángel, pero más o menos así era la advertencia que los ángeles del Señor le estaban haciendo a Lot y su familia. Y dice la Biblia que cuando Lot y su familia iban, las hijas de Lot, de su esposa y Lot, iban saliendo de la ciudad, la esposa de Lot miró atrás. Y al mirar atrás, dice la Biblia que se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que miremos hacia atrás. En el tiempo antiguo, acuérdese que las lecciones que daba Dios eran radicales. Cuando una persona desobedecía la orden de un ángel, moría instantáneamente. En esta ocasión, la mujer de Lot murió convertida en una estatua de sal. No se sabe si la estatua de sal quedó como estatua por un momento y después se derrumbó, o quedó como estatua completamente. No se sabe, pero lo más seguro es que quedó como estatua de sal y después se derrumbó como si fuera arena. ¿Pero por qué? Por haber desobedecido la orden del ángel, que era casi como la orden de Dios. Es decir, salgan de la ciudad porque Abraham, que es un hombre justo, que es mi siervo, clamó, oró por ustedes para que yo tuviese misericordia de ustedes, y yo los estoy salvando por causa de la oración de Abraham, pero les doy como advertencia: no miren atrás. Y ellos miraron atrás y sucedió lo que sucedió. En base a esa enseñanza, seguramente Jesús, cuando hablaba con sus discípulos, se acordaba de aquello y les dijo entonces: si ustedes quieren seguirme, cualquiera que quiera seguirme,
que ponga la mano en el arado, que quiere decir que cualquiera que empiece a ser cristiano, a seguirme, a trabajar en la obra de Dios y siga mirando atrás, o sea, siga mirando lo que dejó el mundo y sus deseos, no es digno del reino del cielo. Como quien dice, Jesús les estaba diciendo, bueno, una vez que ustedes empiecen a seguirme, una vez que ustedes sean mis discípulos, una vez que ustedes se conviertan a mí, una vez que ustedes empiecen por el camino mío, no van a retroceder, jamás y nunca, sino van a ir siempre hacia adelante, porque así es que le agrada a mi Padre que está en los cielos. Eso era lo que trataba de decirle Jesús. Piénsenlo bien entonces, porque una vez que comiencen a trabajar en la obra del Señor, no pueden mirar atrás, no pueden decir, ay, cómo era de buena la comida en Egipto, cómo era de delicioso los manjares que comíamos en la tierra de Egipto, como hizo Israel cuando iba saliendo de la tierra de tierra de esclavitud de Egipto a la tierra prometida, pensando siempre en mirando atrás y pensando en lo bonito que era cuando eran esclavos de los egipcios. Es una ironía, pero así se sentían ellos. Ellos querían volver a ser esclavos de los egipcios porque no tenían que andar errantes por el desierto, porque en ese momento todavía Dios apenas estaba preparando la tierra para entregárselas. Entonces el Señor dice, vuelvo y repito, Lucas 9:62 dice, Jesús les dijo, nadie que ponga su mano en el arado y luego mire atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, Jesús cuando daba estos dichos, estos proverbios, estas parábolas, estas parábolas, Jesús siempre, estas perícopas, Jesús siempre trataba de explicarle algo que ellos conocían. Y para nadie es un secreto que los judíos de esa época, su dinero, su base económica era a través de la agricultura. Entonces ellos sabían cuáles eran las partes de un arado, la cuchilla, la reja, la vertera, el timón, el eje, las ruedas, las patas o los pies, el cuerpo bastidor. Entonces ellos sabían y conocían cada una de las partes que componían lo que era el arado. Y ellos sabían que el arado tenía como una especie de madera y dos especies de cuerdas donde se agarraba normalmente el ganado, uno o dos ganados, para que fueran los que arrastraran el arado. Y el arado llevaba una cuchilla, y esa cuchilla iba rompiendo la tierra, y el propósito de esa cuchilla era que abrir la tierra para que pudiesen ellos sembrar. Entonces, una vez que se comenzaba el proceso de arar la tierra, no se podía mirar atrás, porque el que estaba, el campesino, el agricultor que estaba arando la tierra tenía que mirar siempre hacia adelante. En ese mismo contexto, el Señor Jesús quería decirle, bueno, así como cuando ustedes están arando la tierra, no miran atrás, una vez que ustedes comiencen a trabajar en el reino de Dios, no miren atrás. No miren el mundo y sus deseos, lo que dejaron. Incluso algunos dejaron sus tierras, algunos dejaron sus trabajos, algunos dejaron todo para servirle al Señor, porque era el momento de seguir a Jesús y dejarlo todo. Nosotros ahora estamos en otro momento, en otra dispensación. Pero en ese momento era el momento de que los discípulos tomaran una decisión de dejarlo todo y seguir a Jesús, porque Jesús solamente iba a estar 3 años en la tierra y necesitaba dejar unos discípulos de fundamentación para que comenzara su iglesia y su iglesia perdurara por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, por eso necesitaba que dejaran todo. Hoy en día, pues, el Señor solamente a algunos les dice eso, que dejen todo por causa de la obra del Evangelio, a los que son llamados al pastorado, a la obra misionera, y a algunos ministerios que requieren que la persona deje todo. Pero hoy en día también tenemos ministros bivocacionales que también trabajan y le sirven al Señor.
Pero entonces en este momento específico, en este contexto específico, el Señor necesitaba decirle a los discípulos que tenían que dejarlo todo y que no tenían que mirar atrás. Atrás el mundo, sus pasiones, sus deseos, la carne, la esclavitud del enemigo. No tenían que mirar atrás como miraron atrás el pueblo de Israel cuando dijo, mejor hubiésemos estado en Egipto, que ya estábamos como esclavos, comíamos lo que queríamos de las sobras de los faraones y que teníamos donde dormir y que estábamos tranquilos. Ahora estamos en este desierto, estamos en incertidumbre, no tenemos que comer, porque así es el proceso en la obra de Dios. Para poder llegar a obtener una bendición especial en Dios, tienes que pasar por el proceso que Dios mismo nos coloca. Entonces, este versículo entra en el contexto de los que querían seguir a Jesús y los que a los que Jesús les estaba haciendo la invitación. Vengan, síganme, o quién me va a seguir. Entonces ellos empezaban a dar excusas, ¿no? De Señor, déjame que entierre primero a mi padre, déjame que me despida primero de mi familia. Entonces el Señor les dice, no, quien ponga la mano en el arado, quien comience a trabajar en la obra del Señor, quien se haga mi discípulo, ya no puede mirar atrás. Tiene que poner sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que eso aparece en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Entonces, Jesús está enseñando sobre la importancia de comprometerse con su caminar y no mirar atrás. No podemos mirar atrás, porque ¿qué hay atrás? El lodo cenagoso. ¿Qué hay atrás? El mundo y sus deseos. ¿Qué hay atrás? Lo que dejamos, lo que nos sirve, lo que nos estorba para servirle al Señor. Entonces no podemos estar sirviéndole al Señor y pensando en las cosas que dejamos, quizás cosas materiales, quizás cosas sentimentales, quizás cosas del mundo y sus deseos, y no podemos estar sirviendo al Señor pensando en esas cosas, o como la mujer de Lot mirando atrás, ay, cuando yo era mundano hacía esto y hacía aquello. No, ya estamos en Jesús y tenemos que seguir adelante, abriendo la tierra para que se siga sembrando la palabra del Señor en nosotros y pueda crecer y dar fruto. Entonces, el arado es algo interesante. En la agricultura el arado se utiliza para preparar la tierra para la siembra. Cuando se pone la mano en el arado, es decir, cuando el campesino, el agricultor, agarra el bastión del arado, se está comprometiendo a hacer la línea recta y no mirar atrás hasta que termine de un punto A un punto B. Entonces, se está comprometiendo a trabajar en la tierra hasta que esté lista para la siembra. Si se mira atrás, se puede perder el ritmo y la tierra no estará lista para la siembra. Es decir, se va a salir del cauce y entonces cuando se esté sembrando no va a sembrarse en línea recta. Ustedes ven que cuando ustedes está creciendo la siembra, la cosecha, ustedes ven que crece parejito. ¿Por qué? Porque el arado permitió eso, permitió que la siembra se hiciera en línea recta, sin mirar atrás. Entonces, en nuestra vida como cristianos podemos aplicar esta enseñanza de varias maneras. Por ejemplo, cuando nos comprometemos a seguir a Jesús, debemos estar dispuestos a dejar atrás nuestras viejas costumbres, pecados. No podemos mirar atrás y desear volver a nuestra vida anterior. También debemos estar dispuestos a trabajar en la obra de Dios con fe, cultivando nuestra relación con Dios y sirviéndole a otros. Es decir, nosotros no podemos seguir pensando en lo que hacíamos antes, seguir pensando en lo que estábamos antes. Ay, qué bonito era cuando yo iba a esto, que iba a aquello, que hacía esto, que hacía aquello, y ahora que soy cristiano no hago nada de eso. Entonces empezar a lamentarse porque como ahora como es cristiano no puede hacer lo que hacía antes
cuando no lo era. Entonces no podemos mirar atrás, tenemos que, como el agricultor, mirar siempre adelante, porque ya hemos empezado a trabajar como obreros de la obra de Dios en la agricultura del Señor, sembrando la palabra, que es la semilla, y debemos arar el camino sin mirar atrás. Entonces, el compromiso de seguir a Jesús es un tema importante en la Biblia. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos enseña la importancia de comprometerse con su caminar y no mirar atrás. Esta enseñanza se aplica en nuestra vida cristiana de varias maneras. Por ejemplo, nos enseña que el camino de Jesús es como un trabajo de agricultor, con sacrificio, con obediencia, con disciplina. Como decía un conferencista, debemos tener deseo de hacer la obra de Dios, debemos tener determinación, debemos de tener disciplina y debemos ser perseverantes para poder lograr el éxito en la obra del Señor. Y el éxito en la obra del Señor no es tener una iglesia con muchas ovejas, ni es tener un ministerio reconocido a nivel internacional. No, es ser siervos inútiles del Señor, haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer para que el Señor Jesucristo se lleve toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en la historia de la iglesia hemos visto como ejemplo de personas que se han comprometido a seguir a Jesús y no han mirado atrás. Por ejemplo, Esteban, cuando se convirtió al Señor Jesús, a pesar de no ser llamado apóstol, sino era un siervo del Señor, era un obrero del Señor. Entonces él se comprometió sin mirar atrás y hasta el final. Aun cuando lo estaban apedreando, él seguía con sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él en ningún momento miró atrás, en ningún momento se arrepintió de haber entrado, haber seguido a Jesús. No, él puso su mirada en Jesús hasta el último momento y aliento de su vida. ¿Y qué pasó? Que Esteban fue coronado como con el reino de los cielos. Es decir, fue salvo porque se mantuvo desde el principio hasta el final. Y no solo fue salvo, sino que también es ahora un ejemplo a nosotros, un ejemplo de vida como cristianos, de que cuando nosotros ponemos la mano en el arado, es decir, cuando nosotros comenzamos a servirle al Señor, es hasta que Cristo venga o hasta que partamos de este mundo. Hasta que Cristo venga o hasta que partamos de este mundo, porque nuestra vida le pertenece al Señor. Por eso debemos amar al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, hasta que Cristo venga, sin mirar atrás. Lo que dejamos atrás ya se quedó atrás y nosotros debemos tener nuestros ojos puestos en Jesús, en el arado, ahí, marcando la línea, sembrando la semilla y viendo cómo crece la semilla que hemos sembrado para dar frutos de salvación. Es decir, predicando la palabra de Dios y que haya arrepentimiento y que haya conversión de las personas a las cuales le predicamos. Entonces, el compromiso de Jesús de seguir a Jesús es supremamente importante, pero nosotros podemos ver en este texto de quien pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no es digno del reino del Señor, que dijo Jesús a los que querían seguir a Jesús, que le colocaban excusas: no, déjame enterrar a mi padre, no, deja que me despida de mis familiares, no, deja que haga esto y aquello. Y el Señor le dice: no, quien pone la mano en el arado y sigue, es decir, quien empieza a trabajar conmigo en esta empresa del reino de los cielos, tiene que echar para adelante que sí se puede, atrás jamás. Tiene que ir para adelante, no puede mirar atrás, ni puede estar pensando en dejar la obra del Señor y volver a hacer lo que hacía antes, porque eso es lo que el Señor nos trata de decir a través del contexto de su palabra. Entonces, podemos encontrar algunas aplicaciones. Por ejemplo, número 1, dejar atrás el pasado. Para poder servirle al Señor, debemos dejar atrás el pasado, ir hacia adelante y
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay cosas del pasado que pueden estar impidiendo que tú avances en la obra de Dios, que tú sigas sembrando la semilla de las buenas nuevas de salvación, predicando su evangelio y que hayan convertidos y personas salvas. Hay cosas que pueden estar en tu pasado que están en contra de que mires hacia adelante. Entonces tú debes mirar si es una relación, si es algo que tú tienes de tu vida pasada. Tienes que cortar con eso para poder seguir a Cristo y no mirar atrás. Entonces Jesús nos pide acción. Jesús nos pide acción. Entonces mira qué hay en tu pasado, déjalo atrás y sigue a Jesucristo. La segunda aplicación pues es enfocarte en el presente. Es decir, ya yo dejando lo que está en mi vida pasada o lo del pasado que me está obstruyendo el que yo pueda seguir adelante y a Cristo, sirviéndole y estando en la obra de Él. Entonces yo ya ahora me enfoco en el presente. Ahora yo soy cristiano, ahora yo soy siervo de Cristo, ahora yo pongo los ojos en Jesús, ahora yo voy hacia adelante. Ahora el Señor me dice que predique su palabra, ahora el Señor me dice que ore por los enfermos, ahora el Señor me dice que se conviertan las almas a Cristo, ahora el Señor me dice que haga discípulos, ahora el Señor me dice que viva una vida en santidad. Entonces yo me enfoco en el presente, dejando atrás el pasado, porque tengo que mirar es hacia Jesucristo con compromiso de seguir siempre hacia adelante como el que hace el arado en la tierra. Y una tercera aplicación puede ser comprometerse con el caminar de Dios. Comprometerse con el caminar de Dios. Es decir, nosotros debemos estar comprometidos, dejando atrás el pasado, mirando del presente hacia adelante y comprometidos con el Señor. Comprometidos con el Señor quiere decir que nosotros damos hasta nuestra vida por servirle al Señor. ¿Cuántos misioneros, cuántas personas le han servido al Señor en lugares difíciles, en zonas difíciles donde es un delito predicar la palabra del Señor y aún han dado su vida por Jesucristo? Yo escuchaba una reflexión de un judío que decía que él no entendía cómo si a él le habían enseñado que la enseñanza de Jesucristo o el Mesías llamado Jesucristo era un error, que la gente seguía a Jesús. Entonces él decía, pero ¿cómo es posible que Dios haya permitido que un error continúe por los siglos de los siglos? Es decir, ¿cómo es posible que ese error millones de personas lo siguen? Entonces algo tiene que haber ahí de Dios, porque la gente sigue a Jesús y cree que Él es el Mesías y nosotros no creemos que es el Mesías. Entonces eso hizo que se convirtiera al cristianismo aún siendo judío, que todos sabemos que los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Entonces, ¿por qué? Porque hay que comprometerse. Comprometerse es cuando una persona ve que hay cristianos que hasta dan su vida por la fe. Cuando estaba en algunos países que estaban hasta asesinando personas por ser cristianos, y ellos dieron su vida por el cristianismo. Entonces hay personas que dicen, como ese judío, que dice, no puedo creer cómo estas personas saben que es un error, diciendo que Jesús es el Mesías, y aún dan la vida por ese error. ¿Por qué? Porque no es ningún error, porque Jesús sí es el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Lo que sucedió fue que a los suyos vino, y dice la palabra, los suyos no le recibieron. Entonces, es importante aprender estas 4 aplicaciones de este texto en este día de hoy. Número 1, dejar atrás el pasado. Número 2, enfocarse en el presente. Número 3, comprometerse con el caminar con Dios. Como dice la palabra, dice en Hebreos 12:12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que a Él sea toda la gloria
toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Quiero terminar con esta canción, muy conocida, es un himno muy antiguo, se titula Amarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar. Y no mirar atrás. Quien habla para ustedes, su hermano y amigo en su programa La Biblia Dice, David Ramos.